Ceci, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hace muy poco se estrenó la última película Jurassic World. Así que vamos a viajar al Jurásico. Me parece perfecto. Yo todavía la peli no la vi, pero bueno, la voy a ver porque, nada, soy fan. Bueno, la peli, como su nombre lo indica, Mundo Jurásico, habla, entre otras cosas, de lo que pasaba en el Jurásico. ¿Y cuándo ocurrió el Jurásico? ¿Dónde se encuentra más o menos? En el Mesozoico. Es la mitad de la era mesozoica. El meso del Mesozoico. Exacto, mesozoico. Se extiende hace unos 200 a 150 millones de años atrás y en ese momento ocurrieron muchas cosas y en la película muestran bastante bien lo que ocurría, lo que pasaba. Para conocer un poco más acerca de estos ecosistemas jurásicos, estuvimos hablando con investigadores que trabajan en la provincia de Santa Cruz. Allá hay muchos yacimientos fosilíferos y sobre todo de este momento de la historia. Y para eso, para hablar con los protagonistas de estos hallazgos, estuvimos en contacto con Ignacio Escapa. Ignacio es investigador del CONICET, trabaja en la provincia de Chubut y estudia fósiles de bosques jurásicos de la provincia de Santa Cruz. Buenísimo, vayamos a verlo. Las preguntas que más me interesan están relacionadas con los cambios que se dieron en los ambientes a través del tiempo, desde el Mesozoico hasta la actualidad acá en la Patagonia. Por ejemplo, estos grandes dinosaurios que vemos atrás, e incluso otros más grandes que son herbívoros, fueron encontrados, sus huesos, en lugares que actualmente están emplazados en la estepa, es decir, donde hay una cobertura vegetal muy baja, plantas muy bajas. Pero es imposible que esos dinosaurios se hayan podido alimentar en ese ambiente, y eso es porque en el Mesozoico, cuando ellos vivían, la Patagonia estaba completamente cubierta por bosques de coníferas y de helechos. Bueno, chicos, como verán, les traje una sorpresa. No solamente hablamos con Nacho, sino que lo traje y acá está con nosotros. Muy bienvenido. Y estás en 3 dimensiones. Bueno, Euge, me acabas de dar un pie muy importante, porque lo que nos viene a contar Nacho es de un descubrimiento reciente en el cual encontraron un fragmento de ecosistema, más precisamente de bosque jurásico, fosilizado en 3 dimensiones. Ah, increíble. Wow. ¿Cómo es eso? Contanos. Bueno, muy bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Sí, son fragmentos que se permineralizaron, es decir, se endurecieron, se petrificaron, que es la otra forma de decir esto, completos con las plantas creciendo y todas las interacciones que las plantas establecen. Es decir, que es un fragmento del Jurásico en 3 dimensiones, que es un tipo de fósiles súper inusual y lo podemos estudiar hasta a nivel de célula. Podemos ver cada célula ahí adentro, si las raíces estaban interactuando con hongos, si había insectos, podemos ver absolutamente de todo. Entonces eso nos va a dar una idea mucho más general y de detalle de los ecosistemas del Jurásico. ¿Y cómo fue que lo encontraron? Bueno, esto, el grupo de trabajo incluye otros 2 investigadores, un geólogo que es el que se encarga de los hallazgos. De hecho, se encontró en este sistema geotermal, en estos sistemas que estamos estudiando, se encontraron casi 20 localidades. Es único y eso nos permite ver como distintas fotos instantáneas del Jurásico que nos permiten acceder a una cantidad de información que nunca pensamos que íbamos a poder acceder. Entonces, justamente, los geólogos son los que encontraron esto, porque lo llamativo también es que son lugares donde un paleontólogo quizás no caminaría, porque son lugares planos. Nosotros buscamos bardas donde se vean muchas rocas, pero las rocas que tienen los fósiles son tan duras que el resto se erosiona y eso no. Entonces, los geólogos fueron encontrando esto y nos fueron avisando y empezamos un estudio interdisciplinario. ¿Y cuán grande es más o menos? El tamaño de todas las localidades donde aparecieron estos organismos es del tamaño de Uruguay, más o menos. El tamaño de todas las localidades. Ahora, cada pieza son pequeñas, en general son fragmentos pequeños, pero justamente el hallazgo que acabamos de realizar, encontramos pedazos grandes, como de 70 centímetros por 70 centímetros, que es el suelo exactamente como era en ese momento, con todas sus características y con todos los organismos preservados, hasta bacterias. Ah, es una locura. Todo.
Claro. Ah, es un Hay papers para tirar Claro, al techo en ese. claro. Hay trabajo para varias generaciones. Sí, Para eso, varias total. generaciones. Sí. Nacho, incluso vi que habían encontrado a tal nivel de detalle que podían ver el ojo compuesto de una mosca. Sí, lo que pasa Wow. con estas rocas es que se estudian haciendo cortes delgados. Hay que hacer es como muchas veces cuando uno va al campo se sorprende en el campo de lo que encuentra, pero en este caso te sorprendes en el campo y en el laboratorio, Claro, porque claro. cuando empezás a cortar y lo pones bajo el microscopio puede aparecer cualquier cosa. Si había una mosca, de hecho apareció el ojo compuesto de una mosca Wow. y bueno, nada. ¿Y qué más? ¿Qué más había? Encontramos muchos tipos de organismos. Plantas, yo soy paleobotánico, me interesan más las plantas, pero muchísimos hongos, organismos unicelulares, muchos insectos, digamos, muchos tipos de organismos que son los que formaban parte del ecosistema. Claro. Lo interesante es que este ecosistema que encontramos ahora también tiene un correlato actual en la provincia de Misiones. Es como una parte baja, bordeando un bosque de araucarias, que en ese momento estaban dominados por araucarias, estos bosques, que tiene solo helechos. Entonces en estas rocas podemos ver a los helechos creciendo, Wow. igual que en la actualidad en la provincia de Misiones, en algunos lugares específicos. Ustedes más o menos ya sabían que en el Jurásico, en toda esa zona, había bosques. Esto viene como a confirmar y a tirar más información y a corroborar, pero más o menos ya se sabía que el paisaje era así. Sí, de hecho, toda la Patagonia estaba cubierta por bosques, no había estepa, como Claro. llamamos ahora, eran como bosques y pequeñas sabanas o zonas abiertas de helechos. Hay que pensar que en el Jurásico no había angiospermas, no había plantas con flor. Claro. Y las plantas ¿Cuándo aparecen las plantas con flor? Las plantas con flor, hay teorías que indican que aparecen en el Jurásico, pero explotan en el Cretácico, casi al final de la era mesozoica. Claro. Pero en ese momento no había o estaban muy escondidas, digamos. ¿Y eso está bien representado en la peli? Esa pregunta. Bueno, hay coníferas en la peli, pero la verdad es que a todo lo que es el entorno se le pone muchísimo menos detalle que a los a lo que es dinosaurios. los dinosaurios. Por no decir lo importante. Por no decir, no, ¿cómo no? Acá ya hay pica entre los Esto viene de años. paleobotánicos. Claro, viene de años. Claro. Sí, y bueno, digamos, hay cosas muy interesantes estudiando las floras del pasado, por ejemplo, las araucarias. Las araucarias viven actualmente en la Patagonia, en la provincia de Neuquén, el Neuquén o en el sur de Brasil, Sí. el famoso pino paraná, que en Son realidad preciosos. es una araucaria, pero llevan viviendo en la Patagonia 150 millones de años. Claro. Y partes de las claves de su éxito tienen que ver con que se asocian con unos hongos que están en las raíces que les permiten fijar más fácil nitrógeno. Y gracias a este tipo de hallazgo pudimos encontrar raíces de araucarias del Jurásico y vimos que ya tenían ese tipo de interacciones. ¡Wow! Ah, actividad con lo- simbiótica, digamos. Exactamente. Vienen haciendo esa simbiosis hace tantos años, mirá. Y ¿Cuándo ocurrió la parece- primera vez que se dieron cuenta que tenían esta joya en mano? Digamos? Este hallazgo de los fragmentos grandes Sí. fue hace 2 meses. Ah, re reciente. Sí, O sea, sí, ni siquiera, todavía ni siquiera está ¿Todavía? publicado No, todavía. no, es, está una, es una publicado. novedad a nivel internacional. Por Wow. esto se va a publicar en la mejor revista científica Sí, del mundo, sin obvio. duda. Así que- Estamos cortando todavía Están cortando, y claro, sorprendiéndonos. El corte lleva tiempo, son Claro. cachos de sílice así, sierras de diamante que hay que Claro. ir cortando y después llegar hasta una lámina de 40 micras para poder poner en el microscopio. Claro. Y no un montón, Un montón. porque el portaobjeto es así y Sí. los fragmentos que tenemos que estudiar tienen este tamaño. ¿Y los insectos que encontraron cómo son? Bueno, como son cortes delgados, cuando agarrás algún insecto ves lo que ves, no Claro. lo podés seguir. Claro, Ves el corte que agarrás. Por ahora vimos algunas mandíbulas, Ajá. vimos algunos ojos Oh, compuestos y cosas así. Pero bueno, en esto mucho lo que pasa es que haces muchas secciones delgadas, esperando que haya más de lo mismo y pudiendo estudiar a partir de la repetición del hallazgo. Y ¿no? tengo una pregunta, así como los helechos, por ejemplo, o las araucarias, si no cambiaron tanto desde aquella época hasta el día de hoy, ¿los insectos cambiaron más o también eran bastante parecidos a los Pero de no hoy? había plantas con flor y entonces Claro, debe haber entonces- cambiado un montón. Sí, hay muchos grupos de insectos que cambiaron mucho a partir de la aparición de las plantas con flor. Ahí Claro. se da uno de los ejemplos de coevolución más increíbles Claro, de la claro. evolución. Claro. Pero los grandes grupos estaban presentes. Eso todavía es un estudio que está por iniciar, el de los insectos de este lugar, porque como se imaginan, necesitas profesionales Claro. de todas las áreas. Claro, Necesitas claro, especialistas en hongos, en bacterias, en insectos, en plantas. Claro. Así que, bueno, de a poco se va conformando el grupo y vamos empezando a abordar toda esta información. No con la esperanza de entender todo en los próximos años, pero con la alegría de empezar.
Claro. Nacho, y te hago una consulta, porque esto es algo excepcional. O sea, en ningún otro lugar del mundo se conoce un pedazo de ecosistema jurásico en 3 dimensiones. Una O sea, locura. Wow. es único. Increíble. Esto tiene que ver, ¿cómo es que se preservaron así? ¿Por qué no encontramos otros tipos de hallazgos con estas características? ¿Tiene que ver con lo que decías del sistema geotermal del ambiente? Exacto, sí, son ambientes muy particulares. En el Jurásico, como saben, se estaba rompiendo el supercontinente del sur, Gondwana, y por lo tanto había mucha actividad volcánica. La actividad volcánica es indicio de un adelgazamiento de la corteza o de que, en otras palabras, el calor está más cerca de la superficie. Entiendo. Y al estar más cerca de la superficie el calor, calienta el agua de las capas freáticas, y cuando este agua sale a superficie como geysers o de de otro modo, tipo Yellowstone, el parque de Estados Unidos. Está, perdón, un ejemplo en Argentina muy conocido de este tipo es el puente del Inca en Mendoza. No sé si lo conocen, que es un puente formado por minerales, por justamente la precipitación de sales que vienen del agua geotermal, de agua termal. Exactamente, son aguas hidrotermales que tienen minerales y se depositan, incluso la gente pone zapatillas y las Exacto, saca se al tiempo petrifica. y están petrificadas. Exacto, sí. De hecho, si vas a visitar, porque es un parque, o sea, es un área natural protegida, los artesanos, la gente del lugar Sí, deja objetos y se petrifican con el tiempo y se venden esos Me objetos. encanta, Yo tengo me un encanta. zapatito petrificado que era de mi mamá, de Puente del Inca, de Mendoza. Sí. Bueno, es exactamente eso. Ese agua que sale, como el agua está a altas temperaturas y presiones, puede disolver más minerales, más sales que cuando está fría. Y cuando sale a superficie, ¿qué pasa? Se enfría. Y al enfriarse los tiene que depositar en lo que encuentre. Y si lo que encuentra es una planta, lo deposita sobre una planta. Y al depositarlo, la fosiliza, la va preservando. Después, con el correr del tiempo, eso tiene que quedar enterrado y tienen que haber un montón de cambios, que esto es lo que llamamos permineralización, un cambio en la composición, pero la estructura, el fantasma de todas las estructuras, la podemos ver. Incluso en uno de los helechos vimos organelas dentro de las células. No, se pueden O sea, ver a ese nivel. No todas, pero vimos algunas organelas que están preservadas dentro de las células, lo cual es como una locura, ¿no? Una organela dentro de una célula, tipo la mitocondria, cositas que hay dentro. Exactamente, las Ok. estructuras que están adentro de la célula. Y las bacterias además son más chiquitas que las células eucariotas y también vieron bacterias. Sí, se ven Sí, todos los organismos que estaban. Incluso Nacho nos contaba que habían encontrado coprolitos, que ustedes son... Los coprolitos, Oh. somos fans. Son fan de los coprolitos. Los fósiles de chicos. caca. Fósiles de caca, de insectos con polen adentro del coprolito. Me vuelvo loca. Sí, Increíble. ¿Cómo componen? Pero polen no viene en las flores. Sí. Ah, entonces había algo de flores ya. No, No. porque las otras plantas también tienen polen, digamos. Las coníferas y los helechos y demás. Bien, bien. Las angiospermas, que son las que comemos, el trigo, la mayoría de las hortalizas que comemos, la innovación que tienen es la flor. Ok, Pero el ok. polen Pero el polen ya estaba en las Esporas de- coníferas, esporas en los helechos. Sí, Ah, sí, sí. qué bueno. Mira, sí, acá somos Increíble. fanáticos de los coprolitos. Coprolitos. Coprolitos, espectacular. Y un poco a título personal, porque realmente es un hallazgo increíble. Bueno, participaron también más personas, pero a vos, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué dicen en tu familia, tus amigos? ¿Estás medio enloquecido porque para un paleobotánico encontrarse en 3D es como el sueño del pibe, no sé? Sí, mira, yo además, digamos, me especializo en coníferas, que son estas, las araucarias, los cipreses y todo Sí. eso. Y no exactamente en este lugar, pero en otro que fuimos en la misma campaña hace unos días, encontramos como una roca de sílice, pero semitransparente, y cuando nos ponemos a mirar adentro había ramas de coníferas perfectamente preservadas en 3 dimensiones, y cuando te asomabas, como era semitransparente, las podías ver para adentro, como si estuviesen en hielo. Las coníferas son los pinos, por Los ejemplo. pinos, las araucarias, los cipreses, esas son todas las coníferas. Y yo me pasé 20 años de mi carrera estudiándolas en compresiones, todas aplastadas, tratando de entender, y de repente las estaba viendo No. ahí en 3 dimensiones. Qué emoción. Me senté un ratito. Claro. Sí, es muy lindo como recurso de información. También es cierto que de la fantasía a la realidad uno quisiera decir, bueno, llego y vemos todo, y esto lleva años. Claro. Entonces, lo primero es manejar la ansiedad. Creo que en ese trabajo Difícil estoy en este actualmente. programa. Eso muy bien. Sí. Bueno, eso Excelente. quiere decir que en Bueno, un par de años más quizás te invitamos de vuelta para Sí. que nos cuente de la publicación. Por supuesto, por supuesto. Que fue bueno, apareciendo. Muchas veces más. felicitaciones, nada, Gracias. la verdad que lo contaron re lindo, piel de gallina, Sí. es emocionante que hagan estos trabajos en paleontología.
tecnología en todas las áreas, así que muchas gracias por venir a los dos. Y bueno, qué linda la sorpresa. En 3D. Bueno, Lo gracias tuvimos a ustedes. acá en 3 dimensiones, nos emocionamos mucho. Bueno, para mí también fue muy emocionante que Nacho, que es mi amigo, me contara de este hallazgo y así que bueno, orgullosa de que estés acá. Gracias por la invitación. Bueno, de verdad, muchísimas gracias Ignacio, Nacho, como te dice ella. Seguro que vas a volver porque hay muchísimo para contar de acá en adelante, ¿Cómo no? sin ningún lugar a dudas. Bueno, y nosotros ahora seguimos. Seguimos con más La Liga de la Ciencia. Ya venimos. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia.